¿Empezamos por el principio? Por donde vos quieras. Yo te sigo a ti. ¿Eres porteña? No. No naciste en Buenos Aires. No. ¿Dónde naciste? Nací en una ciudad que se llama Concordia, el estado, la provincia, le decimos nosotros, Entre Ríos, República Argentina. Es al noreste. Al noreste. Sí. ¿Y cómo era tu casa? ¿La recuerdas? Sí, claro, tu casa. Que ya mi mami ahora vive en Buenos Aires, ahí tienes tu casa, y Gracias. mis hermanos viven en Buenos Aires. Era la casa, clase media, trabajadora en Latinoamérica, casa propia no hay. Entonces siempre vivíamos con los abuelos. Primero con los abuelos paternos y después vivimos en la casa de la mamá y el papá de mi mamá. Y fue hasta que se vendió esa casa, la casa de los Meritano, Helfen, Lavallone, Galante. Oye, ¿tu papá qué se dedicaba? Papi era viajante, o sea, y te estoy hablando de una época ni celular. Se iba los lunes y venía los viernes. Viajante es una profesión y vendía café, especies, té para una empresa. Y cuando yo tenía 12 años, él quiso estar más presente, entonces formó con mi madre como una empresa familiar que distribuían alimentos. Mi mami maestra, gente trabajadora. Oye, ¿y hermanos? Sí, Javier y Renato. Yo soy la nena, me decía papi, que en paz descanse, la mayor. Después me sigue Javier, que yo le llevo un año, es médico. Y Renato Meritano, que estudió periodismo deportivo, pero también se dedica a las ventas, como papi. Oye, tú eres una mujer muy alta. Para mujer, eres bastante más alta que el medio de América Latina y del mundo incluso. O sea, yo creo que para encontrar un medio tipo Lorena Meritano, pues tendría que ser en Alemania, quizá, ¿no? Bueno, qué buen ojo. Del lado de papá, papá era Enrique Ítalo Meritano Solavallone. Del lado de papá, mis bisabuelos, que los conocí, italianos y español, mi bisabuela española. Italianos, de Nápoles y de Piamonte. Del lado de mamá, mi abuelito, Aaron Helfenben, nacido en Ucrania, en Kiev. Entonces, yo tengo mucho rasgo de ucraniana. Claro. Judíos del lado de mamá, ucranianos. Mi abuelito. ¿Y finalmente tú tienes la religión judía? Bueno, en mi familia nunca se practicó religión. Mamá y papá, pues cada quien traía una religión, pero ellos no fueron practicantes. Papi sí, de chiquito, la comunión, todo eso, pero no la practicaba. Mis hermanos no practican religión y yo fui la única que no sé si con 9, 10 años pedí bautizarme al catolicismo. Ok. Y luego, yo en el año 2000 me casé con un chico de mi pueblo, de mi provincia, Pablo Lapidus, y fue la única vez que me casé en mi vida. Y como soy de origen judío, para los judíos soy judía, mi mamá es judía, soy judía. Por sí, el vientre, ¿no? El vientre tiene que ser judío. Exacta, la madre. Y se hizo una ceremonia en el Shil, en la sinagoga de Concordia, donde yo elegí mi nombre, Sara, en hebreo, y bueno, por un tiempo, digamos, no practiqué la religión, pero pues acompañé a alguien que sí lo hacía. Oye, y además es de lo más interesante las ceremonias en los templos judíos, donde los hombres van de un lado y las mujeres van del otro lado. Sí, a mí eso me choca. Siento que las religiones siguen siendo muy machistas. El Papa siempre es hombre. Estuve haciendo un viaje conmigo, como me gusta viajar a mí, por Grecia, Turquía, Israel, y me chocaba mucho en los templos, en Turquía, sobre todo las mujeres atrás, como en un corral y los hombres adelante. Me choca un poco este protagonismo que se le da al hombre a las religiones. Creo que se tienen que ayornar, modernizar un poco. Un poco machistas. Oye, Lorena, a ver, ¿qué estudiaste tú allá en tu pueblo, en tu provincia? En Concordia. En Concordia. Bueno, la escuela siempre fui como familia trabajadora, escuela pública, que soy defensora de la escuela pública, laica y mixta, pues la escuela primaria, la escuela secundaria, pero a mis 15 años se detuvo mis estudios porque vinieron unos productores, me conocieron, me tomaron fotos y firmé un contrato y empecé a trabajar como modelo en la capital. Yo desde los 4 años, gracias a Dios, mi mamá y mi papá, a pesar de ser gente trabajadora y con pocos recursos, no teníamos bicicletas, patines ni ropa de marca, pero ellos leyeron en mí algo. Entonces me mandaron a danza clásica, a danza española,
un arte que ya es bastante de modé, que es el arte de declamar poesías, a declamación. Entonces ya te traía a teatro, bueno, todo lo que era artístico. Todo el día me la pasaba entre la escuela pública y la escuela de danzas. Y a los 15 años me sacan fotos, empiezo a trabajar como modelo primero en la costa, luego en Buenos Aires, hago fotos en Europa. Y por 2 años, esta niña de Concordia se trasladó a Buenos Aires a trabajar como modelo. Fueron, creo, no te puedo decir de los peores años de mi vida, porque luego me pasaron cosas peores, pero de los años que yo la pasé muy mal. Odié el modelaje, la pasé horrible. Horrible. Yo extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, mi danza, ir a pescar con papi al río los fines de semana, el barrio, y no estaba preparada. Okay, ¿pero qué? ¿Era muy superficial? ¿Era muy...? ¿Cómo era? ¿Cómo era el mundo del Despiadado. modelaje? Vos imaginate una chica de 15 años de provincia. Hace 40 años estamos hablando. En el 86. 86. 38 años. Sí, estamos hablando de otro mundo, ¿no? Igual Sí. era un mundo más bonito en muchos aspectos. Claro, por supuesto. Pues yo iba en colectivo a Concordia, tomaba el bus en la terminal de Retiro en Buenos Aires, iba hasta Concordia, eran 500 kilómetros, 410. Pero era una nena, jugando a ser mujer en un mundo de adultos. Tuve unos tutores, Daniel y Felipe, que me cuidaban mucho, pero era un medio muy de afuera hacia adentro. Y yo venía con herramientas muy de adentro hacia afuera. Base familiar, el arte, la danza. Y además, físicamente me empecé a redondear, tenía 15, me empecé a convertir en una señorita, en una mujer. Y como extrañaba mucho a mi mamá, comía, entonces me engordaba. Entonces fui vendedora en tienda. Me la pasé horrible. Y veía cosas que yo no estaba preparada. ¿Y qué vendías, querida? ¿Qué vendías, En querida? una boutique de ropa, Hendy, que ya no existe, lo puedo nombrar. Hendy se llamaba. Vivía con 4 chicas de mi pueblo, de Concordia, que eran estudiantes, compartía. Pero además vi cosas, me cortaron la cara, en los desfiles me escondí, o sea, es un mundo... Te cortaron la cara. En una ¿cómo? pasarela, así, salí sangrando. Y yo no tenía las herramientas para defenderme. Y me acuerdo que a los 2 años, mamá un día por teléfono me dijo... ¿Por qué te cortaron la cara? "Ah, ¿Por envidia? Pues porque a mí me había salido una campaña para ir a hacer a Europa y creo que... ¿A Italia? Sí. ¿Y cómo te fue en Italia? Muy bien, fui, hice las fotos. Yo era una niña, imagínate, nunca me había subido en un avión. Por primera vez en mi vida me subí en un avión. Daniel y Felipe me cuidaban un montón. Y 10 horas de vuelo ha de haber sido complicado, ¿no? No, yo te digo que vivía todo eso como un sueño, pero padre. Pero también había una parte muy oscura de droga, de gente mala. Y yo venía de otro palo, de hogar, familia, de otra historia.